bienvenidos a Soy Latino. Mi nombre es Leslie, este es el podcast y hoy les quiero dar una bienvenida bienvenida a mi invitada el día de hoy. Tengo a alguien de Colombia, su nombre es Luisa y bueno, se las quiero presentar. Apenas la conocí hace unas semanas, me contó su historia y dije, tienes que estar aquí. Bienvenida, ¿cómo Muchísimas estás? gracias, muchas gracias a ti por la invitación. Pues gracias por aceptar, porque fue algo así rápido. Sí. Cuando te conocí me contaste tu historia. Dije, si la invito va a pensar que estoy loca. No, para nada. O sea, me pareció muy interesante cuando me comentaste acerca del podcast. Yo quiero estar. Sí, Sí. pues veniste como intercambio cultural. Sí. Y eso me interesó mucho porque si te has dado cuenta en todos los podcasts he estado entrevistando amigos, gente que conozco. Exacto. Y que ya estamos aquí establecidos, pero en tu caso es, digamos, algo temporal por Diferente. ahorita. Y bueno, quién sabe después. Sí. Pero eso es lo que me interesaría que nos contaras. Okay. ¿Cómo te atreviste? ¿Cómo encontraste el programa? Ok, bueno. Todo comenzó cuando estaba en el colegio. Estaba terminando grado 11 y estas agencias van como mucho a los colegios, academias, universidades, como a ofrecer el programa. Oh. Entonces estaba en 11 y recuerdo que pues fue la primera vez que escuché, ellos se fueron como a presentar, a hablar un poco del programa, pero entonces no estaba como tan interesada en el momento, pero que sí me quedó como sonando. Ok. Bueno, luego de esto me fui a Bogotá a estudiar auxiliar de vuelo. Oh. Y allá en esa academia de aviación volvieron y como que nos explicaron y ahí sí como que me interesó aún más. Entonces comencé a investigar y me animé porque otras compañeras también comenzaron el programa. Entonces yo dije, no, de una, o sea, hay que arriesgarnos, quiero vivir esa experiencia y lo tomé. ¿Cuántos años tenías cuando te enteraste? Cuando me enteré que estaba en el colegio tenía 17 años. Oh, wow, chiquitita. Sí. ¿Y fuiste a tu casa y le dijiste a tus papás y qué te dijeron? En ese momento como que no les comenté. Okay. O sea, sí porque tenía como otros planes de irme como a estudiar a Bogotá. Yo dije, no, o sea, sí me interesaba, pero yo dije, tal vez más adelante. Y cuando ya estaba pues en la academia, ahí sí les comenté como quisiera hacer esto. Y algo muy bueno que me pasa a mí es que mis papás me apoyan 100% en cualquier cosa y me motivan. O sea, soy de las pocas personas que escucho que les comento algo a mis papás y ellos en lugar de decir como que, ay, no, qué miedo, ellos no, ve de una, explora, haz lo que quieras. Ay, entonces, qué bien. sí, me apoyaron mucho y pues me ayudaron con todo el proceso porque es un proceso, pues, para algunas chicas depende, es largo, corto, pero pues para mí fue un poquito largo. Pero pues aquí estoy, lo logré. Muy bien, felicidades. ¿Qué tipo de proceso tienen que seguir? O sea, papeleo, entrevistas o cómo es. Sí, bueno, hay que cumplir ciertos requisitos. Pueden aplicar tanto hombres como mujeres. Okay. Piden un rango de entre los 18 y los 27 años. Okay. Estar solteros, no tener hijos, estar estudiando o recientemente haber terminado los estudios y estar como laborando en lo que estudiaste. Okay. Entonces, bueno, yo cumplía con los requisitos y bueno, principalmente te comunicas con la agencia, les comentas que quieres iniciar el proceso, ellos como que te hablan pues ya de costos, haces la primera entrevista que es como para ver como tu nivel de inglés. Ya después de pasar esa entrevista, comienzas, es como el proceso de, también tienes que cumplir con un requerimiento de horas al cuidado de niños. Okay. Entonces, después de esto, te piden ya como certificados de tu inglés, exámenes médicos. Ya después de esto, de todo este proceso de papeleo, te abren como una plataforma en la que están como todos los perfiles de las familias que están buscando una au pair, una niñera. Y ellos son los que hacen como match contigo. O sea, ellos si te eligen, luego como que puedes ver el perfil de ellos. Okay. Y ya como que les escribes, sí, estoy interesada. Y ya luego de esto, de que ya estás 100% segura de que te vas a ir con esa familia, ya es como el proceso de la visa, que es lo último. Y a los 15 días te dan tu visa. Wow. Es súper rápido, pues con esa agencia es rápido. Yo tengo la visa J1, intercambio cultural. Y ya. ¡Wow! ¿Y cuál es como digamos, el propósito de venirte con este programa?
Bueno, principalmente en mi caso quería pues mejorar mi inglés y conocer nuevas culturas, nuevas personas y pues es lo que estoy haciendo hasta el momento, me ha gustado mucho y pues sí, o sea, ha sido una experiencia linda hasta el momento, pero pues, o sea, esto de ser au pair es algo complejo porque he escuchado también experiencias de otras chicas que les ha ido no muy bien. Pero pues depende, o sea, creo que todo es una suerte, también como sea la familia que elijas, como sean como los niños con los que vas a cuidar, entonces sí, todo depende, pero en mi caso he sido como que muy bendecida por decirlo así, porque o sea, mi familia es linda, la niña que yo cuido es linda, me he rodeado de personas que me han ayudado un montón, entonces sí, la verdad ha sido una experiencia, hasta el momento llevo solo 5 meses, pero ha Cinco sido meses. increíble, Ay, sí. qué bueno. Es lo que te iba a preguntar. ¿Cuánto llevas aquí? Entonces, el proceso ha sido muy rápido. ¿Y cuánto tiempo te puedes quedar aquí? ¿O es como contrato con la familia? ¿Cómo es eso? Exacto. Haces como, bueno, inicialmente es por un año, Ok. es por un año, pero entonces luego puedes decidir si extiendes otro año con la misma familia Ok. o extiendes o quieres buscar otra familia en otro estado, eso ya depende. Y puedes extender no solo un año, también puede ser 6 meses, 9 meses o 12 meses, Ah, ya ok. es de tu elección, pero principalmente venimos por un año. Por un año. Sí. Y, por ejemplo, si no haces clic con la familia, ¿tú puedes pedir transferencia con alguien más o ellos pueden pedir a alguien más? Exacto, sí. En muchos casos se hace como el rematch, porque sí, o sea, muchas veces cuando ya estás con la familia y no te sientes a gusto por X o Y motivo, sí puedes hablar con el CC, es una persona que está como en cada ciudad donde está, o sea, en cada ciudad de cada estado. Hay una del CC que es como que la persona que vela por nosotras en caso de que tengamos que hablar, no sé, algo con ellas, de que está pasando algo con la familia o tenemos algunas dudas. Esa es la persona que nos ayuda en ese caso a buscar otra familia, bien sea en este estado, en otro estado, sí, sí se puede hacer. ¿Y todo eso es en línea? Ese, ¿O vas como a citas presenciales con esta persona? Pues tenemos el contacto de la persona, también puede ser en línea, pero pues generalmente cuando llegamos al país, a la semana esa persona va a la casa a Ah, ok. visitarnos, a como a que checar todo, porque también las familias tienen que cumplir ciertos requisitos. Tenemos que tener como nuestro propio espacio, nuestra propia habitación, nuestro propio baño, checar que digamos que el ambiente sí esté bien, que nos hayamos como acoplado bien. Entonces, esa persona por lo general está cerca de las otras au pairs, que me parece bueno, que en caso de una emergencia ella pueda pues llegar. Entonces, sí, Ok. también la podemos ver presencial. Y algo que me gusta es que cada mes hacen como un tipo de reunión donde se reúnen como todas las chicas de la zona, de la Wow. ciudad, y entonces sí como que socializamos y como que también Ah, comentamos qué cómo bien. va el proceso, que no nos ha gustado, que sí, entonces es chévere, sí. Wow. ¿Llegan como grupos al mismo tiempo o como, por ejemplo, tú llegaste solita? Exacto, Y... no, sí, o sea, vamos llegando como así, como, ella llegó hace un mes, Ah, ella ok, ya, así, ok. No o sea, llegan juntas. no, Ok. constantemente están llegando chicas, entonces Ok. ahora estamos conociendo nuevas chicas, las estamos integrando, o Ah. nos integran a nosotras, pues las nuevas, y sí, es una dinámica que funciona, la verdad, sí. ¿Has conocido algún hombre que lo esté haciendo ahorita aquí en Utah? Sí, conocí 2 chicos de Ajá. Colombia, de hecho, ¡Ay, qué que sí bien! están cuidando de niños, pero creo que sí, bueno, uno ya terminó su proceso y el otro hizo rematch y está en otro estado. Pero sí, también hay chicos, también hay muchas personas que dicen, no, pero es que los hombres casi no, o sea, sí, sino Ujú. que digamos, como tienen esa mentalidad que no, que hombre niñero, que yo no sé qué, pues casi no Sí. aplican, pero de que Oh, ok. obviamente se puede, sí, si cumplen con los requisitos, también es súper fácil. Porque aparte si supieran todo el beneficio que Exacto, consigue, bueno, sí. que obtienen, ¿no? De eso. Ujú. No simplemente beneficio en cuestión económico, pero las experiencias Exacto, y exacto. todo. ¿Cuáles son algunos requisitos que la familia tiene que tener independientemente de que tienes que tener un espacio? ¿Qué otras cosas te pueden ofrecer o tienen que ofrecerte? Bueno, ellos aparte de eso nos tienen que, o sea, un requisito que no es como tan esencial, pero pues la mayoría sí les gusta es que los hagan parte de su familia. Oh, Entonces, esto me parece también lindo porque, digamos, te incluyen en muchas actividades, si se van de paseo, pues que te llevan, que te hacen sentir como en casa. No te pueden hacer, obviamente, trabajar más de cierto límite de ok. horas. Pues si
te pagan obviamente semanalmente. ¿Qué otro requisito deben tener ellos? Y pues la mayoría de familias te provee bien sea un celular, una línea telefónica y en mi caso un carro. Pues para mí, pues para los fines de semana poder trasladarme. O en otros casos que no les dan carro a las chicas, les pagan como una mensualidad para Ubers o transporte público, sí. Wow. Y por ejemplo, ¿cuántos niños puedes tener y hasta qué edad pueden tener digamos, niñera? Ok, creo que he escuchado que hasta los 14 años. Okay. Y un máximo de niños es de 4 niños. Wow. A mí que me parece guau, sí, porque, o sea, yo no me imagino cuidando 4 niños. Pero entonces sí ya depende como digamos, si yo me siento en capacidad de cuidar 4 niños, súper bien. Y pues obviamente el pago es mucho mejor porque estás cuidando 4 niños. ¿O te pagan por niño? No te pagan por niños, sino que digamos, pues ya ven la complejidad de, o sea, en adelante de 3 niños ya ven como que la complejidad, o sea, entonces entre 3 y 4 niños obviamente te pagan como el triple, pues porque obviamente ya tienes que hacer todo 3 veces, 4 veces, entonces sí, no es igual. Sí. Qué padre. Pero sí, mi admiración a los que cuidan 3 y 4 niños, sí. ¿Tenías miedo de venir? Miedo no, esta era como la expectativa, porque siempre, o sea, yo siempre como que me imaginaba viajar, visitar otro entorno, pero, o sea, siempre estaba como a la expectativa que se sentirá convivir con personas que no son de tu cultura, que no conozco, que no hablan mi idioma, que tenemos diferentes formas de pensar, de hacer las cosas, entonces sí estaba con la expectativa, ¿qué pasará? Pero, o sea, la verdad, con mi familia he tenido como ese clic, esa conexión, entonces como que no he tenido problema. Entonces, ¿ellos son americanos? Sí. Es puro inglés todo. Exacto, sí, puro inglés. Pero les encanta la idea de que estaban buscando una persona latina porque quieren que la niña que yo cuido, la hija de ellos, aprenda español. Ok. De hecho, ellos dos también están tomando clases de español. Entonces, es súper bien. A veces como que me hablan en español y es chévere. Ellos me ayudan y yo los ayudo. La mayoría de esas familias son de estatus como ricos. Exacto, sí, eso también es como otro requisito que deben cumplir porque aparte de que ellos nos pagan una mensualidad a nosotras, ellos mensualmente como que le pagan a la agencia. Entonces, si es algo que digamos una persona de estatus como medio, no creo que podría hacerlo, pues porque siempre es como un... Más. Sí, exacto, porque además de que de eso, pues que nos tienen que proveer como alimentación o otros gastos, entonces sí creo que... El carro que decías. Exacto, entonces sí creo que es por lo general personas con dinero, sí. ¿Qué pensaste cuando llegaste a la casa? ¿La viste? ¿Te sorprendió? ¿Qué fue lo que sentiste? Fue muy raro porque estaba como sobrepensando tanto como iban a ser las cosas que cuando llegué, o sea, no fue como que wow, emocionada, sino era como que wow, estoy aquí, pero pues, o sea, lo logré. Pero entonces como que a la vez como que no me lo creía. Entonces el día que yo llegué, pues sí me presenté con toda la familia, pero, o sea, me sentía súper rara. Yo decía, no lo puedo creer, que voy a vivir aquí. Y ya como que en la primera semana lo fui asimilando, fui como que hablando interactuando mucho con mis host parents. Y ya como que todo fue fluyendo, sí. Qué bien. Sí. Sí, porque puede ser algo como, pues viniendo de un país de Latinoamérica, ¿no? La vida es diferente y llegas aquí, todo es diferente también y te así como, oh, wow. ¿Qué ha sido lo más choqueante o que has visto aquí o que has dicho como no puedo creer que esto lo hagan aquí? Que coman o lo que sea. La verdad, o sea, a mí algo que me parece como que wow es que digamos aquí, o sea, la familia en la que yo estoy son muy unidos, entonces son que siempre desayunan, almuerzan y cenan juntos. Que siempre en la cena hacemos como una actividad de hablar sobre nuestro día, o sea, son muy, muy, muy unidos. ¡Qué lindo! Entonces sí, y son muy, como que muy considerados, porque ellos vivieron 8 años en Arabia Saudita. Ok. Entonces ellos como que también saben que es vivir en otro lugar y todo, entonces a tu hora están como, si necesitas algo, solo dinos, nosotros lo arreglamos. Entonces sí, eso como que la verdad me sorprende, que sean como tan atentos, tan considerados. Yo digo, wow, o sea, eso no lo encuentras en
cualquier lugar. Yo me imagino que cuando hablas con otras chicas te das cuenta de la diferencia, Exacto, ¿no? Como sí. yo como con ellos, también me llevan acá, a mí me llevan acá. Exacto, sí. Yo, o sea, he hablado con muchas chicas y no es tan mal, pero se dicen, wow, o sea, tú tienes muchos beneficios que nosotras no tenemos, o nuestra familia no es así, o no hacen esto, la tuya sí. Entonces, sí, ahí es donde uno ve las diferencias. Sí. ¿Tú tienes que cocinar? No, No. no. ¿Ellos te cocinan o...? Ellos cocinan. Oh, wow. Sí, eso es algo que yo también digo chévere, porque la mayoría de familias como que americanas, pues me habían hablado otras chicas que por lo general no cocinan. Entonces ellos sí les encanta como que cocinar. Yo solo que me tengo que encargar como de mi desayuno, el de la niña, y ya, porque pues por lo general siempre hay comida en el refri o de almuerzo preparo algo súper sencillo. Okay. Y las cenas sí siempre las hacen ellos. Wow. Sí. ¿La niña está chiquita o ya está en la escuela? Está chiquita. Ok, entonces tienes que estar en la casa. Sí, por lo general estoy en la casa, pero algo que también me gusta mucho de ellos es que, pues como tengo el carro, ellos me dicen, si quieres, no sé, llevarla a cualquier lugar, lo puedes hacer. Si quieres ir al zoológico, al parque, donde quieras ir, a la librería, lo puedes hacer. Entonces, como que también, eso es algo que me gusta mucho porque no me han puesto reglas ni nada por el estilo. Porque hay familias que les gusta, o sea, no les gusta como que vayas a ciertos lugares o hagas ciertas cosas, como por seguridad, obviamente. Claro. Pero ellos no, ellos como que súper relajadísimos, como haz lo que tú quieras, eso sí, pues mantenernos informados a dónde van a ir, pero de resto, súper bien. Wow. Sí. Entonces, ¿cómo es como tu horario más o menos? Como un día normal para ti ahorita. Lo chévere es que yo tengo horario fijo porque muchas chicas, digamos, cuando tienen que llevar los niños a la escuela y que estudian, se les corta el horario. Entonces, no sé, algunas chicas trabajan que de 6 de la mañana a 7 de la mañana y vuelven a iniciar de 3 de la tarde a 6 de la tarde. O sea, tú tienes que como mantener tus horas. O sea, yo sí tengo un horario fijo, pues porque... Pero digo ellas. Exacto, sí, ellas sí tienen que cumplir con ese horario y no es como que digan, no, es que no queremos, no, pues porque obviamente es como funciona también para ellos. También eso es algo muy importante, que a la hora de venir aquí hables muy bien todo con ellos, cómo va a ser mi horario, qué beneficios voy a tener, porque muchas chicas llegan aquí, se chocan con la realidad, no, es que esto no me gustó, y ellos, pero entonces, ¿por qué no nos hablaste mucho antes? Claro. Pero en mi caso, un día normal, yo siempre trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ese es mi horario, trabajo 9 horas diarias y trabajo de lunes a viernes. Ya los fines de semana, días festivos, feriados, los tengo libres también. Oh, wow. Exacto, sí. Entonces, sí, siempre es como trato de tener como la misma rutina con la niña. Lo bueno es que ella ha tomado 2 naps en el día. Entonces tengo que como también tiempo libre. Mientras ella duerme, yo descanso. Y no es difícil con ella, pues porque también tiene como actividades, que está en clases de natación o que la llevo que a la librería, al zoológico, cosas así, y el tiempo se va volando. Exacto, sí. La verdad, pues mi trabajo no es complicado con la niña, sí. Es fácil. Pues qué bueno, me da mucho gusto y qué suerte que te haya tocado una familia así de linda, porque es difícil llegar a otro país, no saber nada, conocer todo diferente y tener a alguien que, aunque no sea de tu familia, pero te ayude y esté ahí contigo, es lindo. Entonces, qué bueno, qué suerte, la verdad. Sí, no, yo la verdad me siento súper agradecida y bendecida en todo el aspecto, sí. Y pasando al tipo emocional y también el inglés, más lo personal, ¿cómo te está yendo con eso? Bueno, yo para ser sincera, creo que obviamente sí he mejorado, pero creo que no he mejorado tanto porque algo que aquí me parece súper gracioso, no sé, es que donde llegas te hablan en español. Entonces, que voy a un restaurante, que voy a un centro comercial y a la final me salen atendiendo en español. Y yo, wow, sí, bien, pero pues quería practicar mi inglés, pero bueno, está bien. Pero no, o sea, sí he conocido personas que hablan solo inglés y pues sí, como que eso me toca como esforzarme un poquito, obviamente, si quiero interactuar con esa persona, como solo en inglés, pero pues no estoy como estoy como en el proceso todavía, porque también estuve tomando clases de inglés, me ha ayudado mucho, he mejorado como mi vocabulario, pero sí siento que todavía me falta bastante, obviamente, sí. ¿Ya terminaste la escuela? Porque me contaste que estabas tomando clases de inglés. Sí, ¿Ya lo terminaste sí, porque fue un curso como pequeño, pero pues ese también es otro
como otro requisito que la familia debe cumplir. Te debe dar como cierto dinero para que hagas cierto estudio aquí. Okay. Ya tú eliges qué quieres estudiar, pero que esté en el rango de dinero que ellos te deben dar. Y pues en mi caso obviamente elegí el inglés, pero tengo como todavía otros créditos, otro monto de dinero y otras horas que me faltan. Entonces sí, creo que, no sé, si estudiar algo diferente o seguir con el inglés más adelante, no sé. Entonces sí, pero por el momento no, ya terminé como ese curso. Okay. Pero son como cursos pequeños que se abren en la Universidad de Utah. Y en enero creo que vuelven a reanudar varios cursos, entonces tal vez me apunte para otro. Okay. ¿Cómo te está yendo en eso en cuestión? Dices que te cuesta un poquito de trabajo. Si tuvieras que calificarte, ¿cómo está tu inglés ahorita? Del 1 al 10. A ver, del 1 al 10 considero que estoy en un 7. En un 7. Sí, ¿De sí. entenderlo o de hablarlo? De hablarlo, porque digamos, yo entiendo muy bien, qué bueno. cuando me hablan, me dan indicaciones, o sea, escucho una conversación, entiendo muy bien, Okay. entiendo como el 85-90% de lo que están hablando, pero sí a la hora como que de expresarme, no sé si es como por falta de vocabulario, miedo al equivocarme o pena, no sé lo que sea, como que casi no hablo, pero entonces a la hora de escuchar a otra persona sí entiendo súper bien, sí, es como más... quitar ese miedo de expresarme y comenzar a hablar, pero pues sí entiendo. Claro. ¿Y lo aprendiste en Colombia o...? En Colombia también tomé un curso de inglés que poquito? también me ayudó bastante, pues en el colegio veía inglés, en la academia donde estudié también veía inglés. Porque tenías que tener un nivel para venir. Exacto. Entonces sí, la verdad tenía como una base, pero llegas aquí y dices como que, a ver, todo lo que aprendí no es como que tanto aquí, ¿no? O sea, que dices, wow, o sea, todo lo que estudié aquí no es nada. Entonces sí, acá cuando te habla la gente es como... Exacto, es que te habla obviamente una persona de acá, no es lo mismo que te hable un profesor en Colombia, entonces sí es muy diferente, pero pues sí ayuda, vienes con unas bases y aquí ya comienzas como a adquirir más vocabulario, a entender ciertas cosas, a acostumbrarte a los acentos, entonces sí. Sí. En cuestión cultural, ¿qué es lo que te ha sorprendido más? ¿Te ha gustado y no gustado? Algunas, bueno, lo que casi no me ha gustado y sí he notado, bueno, es que obviamente ya es pues por cuestión de culturas. En Colombia las personas somos como muy amigables, muy sociables. Aquí no, o sea, las personas aquí son como muy secas, muy neutrales, como cada quien en lo suyo. Ajá. Entonces, en Colombia le haces conversa al de al lado, así sea un desconocido. Aquí no, o sea, las personas son como que muy de su espacio y todo esto, o que las personas aquí no se expresan tanto como emocionalmente, cosas así, que no está acostumbrado, mejor dicho, a hablar de sus sentimientos, cualquier cosa, aquí casi no, entonces sí ha sido como un poquito como tedioso, pero pues, o sea, te acostumbras pues porque sabes y entiendes que así son. Pero algo que me ha gustado mucho es que, no sé, o sea, la mayoría de personas con las que me he encontrado sí han sido como amables conmigo y antes me dicen, no, súper bien que estás aquí, te arriesgaste. Entonces como que valoran eso y como que dicen, wow, o sea, entonces te sientes bien. Sí, claro. Entonces sí me ha gustado eso, que ellos se ponen como en tu lugar, la mayoría de personas que conocí dicen, wow, o sea, súper bien. O sea, si tienes ahorita ya amigos, has hecho amigos, que dices, salgo con ellos o ahorita cómo estás en eso. Bueno, en cuestión de amigos, o sea, yo soy una persona muy sociable, pero digamos así en amistades como tal, pues haces muchas amistades con las niñas de los programas, otras niñeras, pero así digamos como personas de aquí, muy pocas, pero sí tengo unos amigos que, o sea, me han ayudado full, o sea, han sido muy lindos. Entonces sí, eso también es algo que me ha gustado, que encuentras personas que nunca te imaginaste, pero sí tengo unos cuantos amigos. Sí. ¿De qué manera te han ayudado? Bueno, me han ayudado como emocionalmente, que a veces como que te sientes solo, que no tienes con quién salir y armas como plan de la nada, como no, así sea, vamos a comer algo, o sea, que como que te ayudan a no sentirte sola. También pues que conocí a un amigo que fue el que me pagó hasta la clase porque yo le dije, quiero hacer algo como nuevo, distinto. Entonces él dijo, yo hago yoga caliente. Entonces yo nunca había escuchado el término, o sea, sí sabía que era yoga, pero yoga caliente nunca. Y yo como así, explícame.
Y él me explicó y yo dije, no, yo tengo que intentarlo. Entonces él me dijo, claro que lo vas a hacer, que yo no sé qué. Entonces él fue el que me animó y pues ahora por él yo amo el yoga caliente, sí. Entonces, para que sepan un poquito cómo la conocí, sí tenemos un amigo en común que le regaló esta clase privada conmigo en español, porque él lo que me dijo fue que pues que apenas estabas con el inglés aprendiéndolo y que obviamente te gustaba la yoga y a él le gustaría que aprendieras la yoga en español y ya después con eso pues ya obviamente has podido tomarlas de inglés, pero así es como nos conocimos. Exacto, era una clase sí. privada y me encanta tener la conversación ahí porque te hacía preguntas y tú me decías y así como perfecta para el podcast. Sí, sí. Que venga y nos cuente la historia, porque es importante que la gente se dé cuenta que también hay otras maneras de venir al país legalmente y que tampoco es un proceso fácil y tampoco es en cuestión papeleo pues no es fácil, ¿no? En cuestión emocional tampoco y en cuestión pues de ya estar aquí es diferente y ustedes pasan por muchas cosas, entonces buenas y malas y te ha tocado algo muy padre a ti, lo bueno es que estás bien. Entonces, ¿qué te dicen tus papis? Bueno, ellos están muy contentos por mí, pues porque me ven contenta también, he paseado mucho, conocí otros lugares, entonces ellos mantienen viendo mis fotos, yo diciendo, no, estoy súper bien, entonces ellos están muy felices por mí. Y sí, ellos me apoyan, siempre me han apoyado y sí, están contentos, la verdad. ¿Ellos tienen visa? No, pero estamos pensando como que mi mamá, ella principalmente quiere sacar la visa y venir a visitarme. Entonces estamos mirando eso. ¿La familia con la que estás te podría ayudar con eso? Porque a veces, bueno, hace mucho tiempo yo sabía que te escriben como una carta que ellos pueden ser sponsors en cuestión de que ella puede llegar contigo para que sepan dónde va a ir y obviamente ellos como que se hacen responsable de saber que se tiene que regresar para que... Exacto, pues algo. Creo que no sé si eso todavía está vigente y la verdad no sé mucho sobre el tema, pero no sé, no creo. Okay. Pero sí tengo algunas conocidas, otras niñas que sí, digamos, las mamás, familiares han ido como a sacar la visa y sí como que se las dan muy fácil, pues por el hecho de que tú estás aquí y ellas explican como el motivo de que quieres visitar a un familiar que está en Estados Unidos, entonces sí es como un poquito a veces fácil por ese lado, pero ahorita en Colombia como que el tema de las visas está como un poquito complicado en el tema de... como de sacar cita porque está súper demorado, o sea, literal si te dan cita que para el próximo año, entonces sí es súper tedioso, porque a mí me la dieron súper rápido, pero es porque es con programa. La agencia, en el programa, pero sí para sacarte turista está complicado. Oh. ¿Ellos nunca habían tenido visa antes? No. ¿Sería la primera vez? Sí. ¡Ay! Estás abriendo puertas para ellos. ¡Ay, sí, qué emoción! Sí, la verdad, sí es que... ¿Tienes más chévere. hermanos? Sí, de hecho yo soy la mayor. Oh, ok. Yo soy la mayor, yo tengo 22 años y tengo 3 hermanos más. Sí, están en el colegio y tengo una hermana que está en la universidad. Oh, ok. Sí. ¿Cuántos años tienen los chiquitos? Bueno, la menor es una niña, se llama Juliana, tiene 14 años. Mi hermano del medio se llama Alejandro, tiene 16 años. Y mi hermana Camila tiene 21 años. Ok, está en el colegio, viene siendo la universidad, ¿no? ¿O qué es? El colegio viene siendo con la preparatoria. La preparatoria. Sí. Ok. Y tú terminaste, y después de que termines este programa, ¿qué te gustaría hacer? Estoy todavía como a la expectativa, estoy como pensándolo mucho qué hacer. Porque bueno, yo venía con la mentalidad de... listo, hago el programa, bien sea por 1 o 2 años y me devuelvo a ejercer lo que estudié. Pero ahora, pues, hablando con otras chicas, mirando como el estilo de vida aquí, que puedo, pues, puedo tener un mejor estilo de vida y antes ayudar a mi familia mucho más fácilmente de aquí que en Colombia. Podría cambiar como mi estatus a estudiante y ya estudiar otra cosa y seguir trabajando. Esto también es un proceso, pero entonces también como que lo estoy pensando, estoy ahí como 50-50, o me devuelvo y estudio lo que pues me gusta, ya ejerzo lo que me gusta, o me quedo aquí y sería como empezar de cero otra vez a estudiar pues otra cosa,
o tratar de homologar o lo que sea, pero pues sí, sí sería quedarme, sería como empezar de cero, pero pues un poquito difícil, no imposible, Ajá. pero pues se puede y muchas chicas lo han hecho, que vienen como niñeras y digamos las familias les ofrecen ser sus sponsors para que estudien. Okay. Entonces ya pueden cambiar su estatus de visa y quedarse obviamente mucho más tiempo. Entonces sí, eso es lo que estoy pensando. ¿Puedes renovar esos 2 años? No, no. no. Solo es 2 años y ya. Y ya, Oh, sí. okay. Lo que y digamos para volver a ser niñera en un futuro también es un poco complicado porque se tienen que esperar 2 años después de que fuiste niñera. Wow. Es como las políticas del programa y pues para que te den la visa y todo esto. Entonces fuiste niñera y si quieres volver a volver, tienes que esperar 2 años para Okay. que te vuelvan a dar la visa. Y muchas veces como no sé, como al 30% se las niega. Entonces sí, es como complicado. Entonces sí, por eso muchas prefieren quedarse. Okay. Pero quedarse, como dices tú, para ir a la escuela. Exacto, sí. O si te encuentras a alguien, te casas con ellos. Sí. Bueno, sí, eso también es como Eso otro también. lado, que otras chicas como que sí, encuentran aquí el amor de su vida, que yo no sé qué, se casan. Sí, ese es como que ya otra ocasión que sí. Sí. ¿Has encontrado a alguien? No, todavía no. Nada. No, todavía no. No. Pero No. sales con gente, con No. amigos, porque aquí es una cultura diferente Exacto, también. sí, pero mira que Como- no, o sea, aquí estoy como, todavía no estoy como que con la mentalidad como que de buscar una relación y nada por el estilo, no. Estoy ahorita más como que en el momento como que de salir, pasear, conocer amigos, amigas, así, pero como que, ay, si estoy en busca de una relación, no, la verdad no. Si te llega, te llegas. Exacto, ¿No? sí, no forzar nada y como que creo que también he escuchado muchas cosas negativas, digamos, aparte de que no es fácil, digamos, conocer personas así como para salir o algo así en otro país, no es como fácil, obviamente, entonces no sé, todavía no estoy preparada para ese choque cultural. Sí. En cuestión de personalidades o de Exacto, qué. sí, o sea, como que de todo, de personalidades o que tú estás acostumbrada a que te traten de cierta forma, obviamente aquí te van a tratar súper diferente, no mal, Yeah. pero sí diferente a lo que Normal estás para acostumbrado. ellos. Exacto, sí. En la cuestión de que te digo que son como súper simples, cosas así, que tú estás como enseñada como sí, que demuestres un poquito más. Entonces ahí es donde te pones a sobrepensar si me quiere o no, si está interesado o no. Entonces sí, yo no quiero todavía como que Sí. eso, sí. A lo mejor si te encuentras a alguien de Colombia, ¿no? O, Sí, no sé, o puede un ser. latino, porque sí es diferente. Pero también depende cuáles son tus metas. Exacto, sí. Ahorita diviértete, estás muy joven. Sí. Ya me siento como una vieja No, dándote el claro que consejo. no. No, pero sí, tómate tu tiempo. Pero sí es verdad, el Sí. choque cultural es diferente. Pues sí, ya vas a aprender. Aparte llevas 5 meses aquí, bien poquito. Exacto, sí. Diviértete, conoce gente, sal y ya vas a poder decidir. Aparte son 2 años, todavía falta mucho. Suena sí. como solo 2 años, pero ojalá que todo este tiempo puedas Exacto. desarrollarte, aprender más y... Exacto, la cuestión es como de sí, de aprender en cada momento, de disfrutar y no, y que el tiempo pasa volando, o sea, pues, o sea, son 5 meses, en realidad no es mucho, pero pues, o sea, yo todavía recuerdo cuando estaba llegando, que desempacando, que conociendo a la familia y ya, o sea, 5 meses, y yo digo, wow, o sea, ¿en qué momento? Ajá, claro. Entonces sí, o sea, el tiempo se me estaba pasando así. Me dijiste que apenas acabas de hacer tu examen de manejo. ¿Cómo te Sí. fue? Eso es otra cuestión. Yo en Colombia no manejaba, ¡Wow! nunca manejé. De hecho, uno de los requisitos que te pide la agencia es obviamente tener licencia porque pues aquí para cualquier cosa necesitas carro. Pero yo en Colombia nunca manejaba, no, o sea, no tenía como la necesidad, entonces nunca manejaba. Y solo manejé, te lo juro, en las clases de prácticas para sacar la licencia y ya, o sea, yo no manejé nada porque también todo fue muy rápido, que saca eso, ten esto, pues para irte, que cumple con los requisitos, o sea, como todo fue tan rápido, yo no tuve ni siquiera tiempo para practicar manejando. Entonces, literal, aquí es donde he aprendido. Entonces, todo ha sido muy chistoso porque, bueno, sí, pasé mi examen teórico.
Y en el examen práctico, que fue, ya de hecho tuve 2 oportunidades y no he logrado pasar. Porque no sé, creo que en el momento de el examen me pongo nerviosa, entonces creo que cometo errores, pero me considero muy buena conductora aquí. De hecho, yo me voy para todo lado, yo manejo súper bien. Y pues lo bueno es que con mi licencia colombiana la puedo utilizar aquí como por 6 meses. Pero pues ya se me está acabando el tiempo y pues ya tengo que sacar mi licencia, sino que estoy esperando, me dieron otra cita hasta el 1 de diciembre. Entonces tengo otra oportunidad, pero sí, esa también fue como que hasta el momento ha sido como el momento en el que me he sentido como frustrada. Porque, o sea, de hecho no es difícil. Yo me pongo a ver y digo, o sea, la prueba no es difícil, sino que en el momento sí como que me pongo nerviosa y cometo ciertos errores, obviamente pues para pasar todo tiene que ser impecable. Cometo errores y no pasé. Entonces recuerdo que el viernes me puse súper mal. O sea, me sentí tan frustrada, enojada conmigo misma. Dije, o sea, ¿cómo no voy a pasar? Esto es muy fácil. Entonces yo me acuerdo que me puse a llorar súper horrible, pero entonces como que me calmé y yo dije, no, pues llego a la casa, mis hijos menos mal, o sea, son súper considerados, son súper lindos. Entonces ellos estaban 100% seguros de que yo iba a pasar. Y recuerdo que, bueno, yo llegué como ya calmada, ya lloré. Y me van abriendo la puerta como, ¿cómo te fue? Cuéntanos, que yo no sé qué. Y yo como con mi nudo aquí en la garganta. Y yo no pasé y comencé a llorar y a contarles. Y ellos, no llores por eso. O sea, te entendemos, eso no es fácil. Tú nunca habías conducido. O sea, fueron súper lindos. Como que me consolaron y ya, o sea, me dijeron, eso no pasa nada, tienes más oportunidades, tranquila. Y bueno, sí, pero con la cuestión como que de conducción sí ha sido como nuevo para mí, porque nunca había manejado en mi país y manejar aquí obviamente es súper, súper diferente, señalización, todo, pero pues me ha ido súper bien, la verdad, solo que necesito por el momento sacar la licencia, sí. ¿Lo estás haciendo en inglés o en español? En inglés, todo es en inglés, sí. Yo hice todo en español. ¿Sí? Entonces a lo mejor eso te conviene porque exacto. Bueno, yo lo hice al principio y yo quería hacerlo en inglés y luego dije, no, ¿para qué? O sea, voy a hacerlo en español. Fue como lo único en español que hice aquí. Sí. Porque me quería sentir cómoda y no quería sentirme nerviosa y todo. Y la maestra fue en español y sí, me sentí cómoda, me ayudó mucho, pero era así de como, pero yo ya entendía cuando me decía, ok, ahora stop. Y entonces yo ya me paraba, ¿no? Y te contaba los 3 segundos. 1, 2, 3, y así se seguía, ¿no? Y casi no lo pasaba porque yo no me paraba los 3 segundos, así literal. Entonces ella me decía, cuando estés en un stop sign, te tienes que parar 3 segundos, literal. Cuéntalos en tu cabeza. Y yo como, oh my gosh, ok. Entonces, pero eso me ayudó mucho para sentirme cómoda. Cómoda, sí. Porque, no sé, como en el inglés todavía no se me daba tanto al principio, dije, no, algo con lo que yo me siento. O sea, a lo mejor eso te ayuda. Exacto. Pero bueno, si ya ahí vas. Exacto, sí. Y ya lo has hecho, ya sabes lo que te van a pedir. Exacto, sí. Es respirar. Y hacerlo. Sí, porque es muy chistoso porque hasta yo he practicado mucho con mi hijo Dad, él me ha preguntado, él me ha dicho, bueno, él sabe también, obviamente, que califican y como que lo hemos practicado y no sé, solo que sí, en el momento como que me pongo como muy tensa, muy nerviosa y como por hacer toda la carrera, se me olvida, digamos, ese día fallé fue por no mirar a los puntos ciegos. Entonces, o sea, sí miraba para un lado, pero se me olvidaba mirar para entonces sí, claro, él me dijo, no, o sea, lo estás haciendo todo muy bien, pero pues, ¿qué pasa con los puntos ciegos? Y yo, no, ¿cómo así? Entonces, sí, tengo que estar ahorita preparado para el 1 de diciembre. Buena suerte, te va a ir súper bien. Y tómalo como literal, como del libro, ¿no? Así te están diciendo esto, exagéralo. O sea, párate ahí. Exacto, Voltea, así como que te tuerce el cuello, hazlo, no importa. Sí, es que esa es la clave, exagerar en todo, hacerlo con calma, pues para pasar. Exacto. Ellos solamente quieren ver que sabes cómo hacerlo. Y obviamente ya estás manejando tu casa, esta casa está súper lejos. Y lo hiciste. Sí. Entonces, de que sabes. Sí, Entonces, es que la verdad no es complicado, sí, solo es como que ellos asesorarse que estás haciendo todo bien, que mirar y todo eso, pero de resto sí, bien. Sí, la verdad es que sí lo tienes que exagerar un poquito. Sí. Y si lo haces, van a decir como, oh, sí se paró a los 20 segundos. Exacto, sí. Pues mucha suerte. Todos Gracias. vamos a estar ahí
deseándote mucha suerte para que lo pases. Gracias. Y ya, que sea algo, Sí. you can move on now. Sí, pues porque obviamente es algo esencial, que debo Claro. tener esa licencia. Es que aquí es diferente. ¿Cómo es en Colombia? Bueno, dices que no necesitabas manejar, porque yo me imagino que hay mucha transportación pública, ¿no? ¿O Sí. porque no tenías que manejar? O sea, es diferente, digamos, porque sí manejaba era mucho, pero moto. Pero digamos en cuestión de carro, o sea, sí era porque a mí no me interesaba literal manejar, porque yo decía, no, que me lleven, yo no necesito manejar, pues por el momento no. Y sí hubo un tiempo que mi mamá me dijo como, aprovecha, aprende, que te enseñamos, saca tu licencia. Yo dije, no lo necesito. Y pues sí, ese fue como el error. Pero digamos, en Colombia sí es un poco diferente, digamos, a la hora de yo hacer mi curso para tener mi licencia en Colombia, todo fue muy diferente, pues porque es como muy práctico, o sea, tú vas como todos los días manejas, entonces ellos te van calificando y como que no hay un examen así como tan estricto como que te vamos a calificar esto, sino que como ya en el transcurso, como si manejaste ya como 30 horas, con eso ya pasas. Wow. Entonces ellos a medida de que vas manejando te van corrigiendo cosas, pero no es como que vas a presentar un examen final y te van a calificar esto, entonces pasas o no pasas, no, o sea, solo es como que haces el curso y ya te dan tu licencia. Entonces sí, el proceso es totalmente diferente. Pues sí, sí, también creo que en México también es así. Bueno, la verdad, no sé, nunca manejé en México y tampoco tuve licencia allá, pero aquí sí son muy ordenados, Sí. Tienen sus reglas bien puestas, entonces sí hay que seguir las reglas. Sí, es verdad. Y en cuestión comida, ¿qué es lo que extrañas? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Extraño un montón la comida colombiana, sí, o sea, me ha hecho demasiada falta que yo digo, no, o sea, aquí, o sea, mis hosts cocinan increíble, delicioso, a ellos les encanta cocinan muy rico, pero pues obviamente extrañas tus comidas que estás acostumbrado toda la vida a comer, el sazón es diferente, entonces sí, la cuestión de la comida sí la extraño demasiado. ¿Qué comen en Colombia? En Colombia comemos mucho como fritos, cosas así como que las empanadas, que las arepas, pasteles de pollo, o sea, sí. Y en cuestión que digamos acá es diferente porque aquí como que la comida grande y principal es como la cena. En Colombia la comida como que grande y todo eso es el almuerzo. Entonces al principio sí me estaba dando un poquito eso de como que "Ay, vamos a comer tanto, ya tan tarde". Ok. Entonces yo decía como que no. Y entonces al almuerzo aquí comen como muy, o sea, como muy poco y Muy muy rápido sencillo. también. O sea, como un sándwich, cosas así. Y yo en Colombia era acostumbrada pues a todo lo contrario. Ajá. Que el superalmuerzo, que el arroz, que la sopa, que el jugo, que yo no sé qué al almuerzo. Ajá. Entonces sí fue un cambio como que algo drástico, pero pues a la final me acostumbré. Ajá. Pero pues sí, o sea, no voy a decir que no extraño la comida, la sazón colombiana, sí. ¿No has encontrado nada colombiano aquí? Sí, o sea, sí, he encontrado restaurantes. De hecho, trato de ir como a los fines de semana, Ok. comer allá, sí. Ah, Ha qué sido lo bueno. chévere. Sí, porque eso sí se extraña mucho. Ahorita ya te tocó más inmersión latina, porque antes no había nada. Nada. Y me acuerdo que me traían que mole de México y ahorita ya lo encuentras, pero antes no había nada. De nada. No, aquí sí he visto muchos restaurantes que mexicanos, colombianos, ¿Oh, hasta sí? venezolanos, sí. ¿Cuál es tu favorito ahorita? Se llama Casa Salvaje. Y sí, los platos principalmente son colombianos. Entonces, sí, literal, o sea, te dan el plato súper colombiano, que el sancocho, que la bandeja paisa, o sea, súper rico. Y pues todos los empleados, toda la cocina, todos son personas colombianas. Wow. Entonces, sí, obviamente el sazón es muy diferente y te sientes como en casa. Entonces, sí es chévere. Tengo que ir nunca he probado comida colombiana. Lo tienes que hacer. Te recomiendo Casa Salvaje. Es la comida gracias. como que he visto que es la que más se asemeja. Más auténtica. Sí. ¿Tú cocinas o no? No, la verdad no. ¿Nunca no. aprendiste? Sí aprendí, pero no me gusta. Okay. O sea, sí. Yo igual. Sí. Sí, la verdad es que también eso es algo pues que yo pregunté que si me tocaba cocinar porque yo dije obviamente pues si tengo que hacerlo lo intento, pero pues no es algo que a mí me nazca como sí voy a hacer tal receta, voy a hacer tal comida, no, la verdad no. ¿Tienes que limpiar?
la casa? No. Tampoco. No, en nuestras tareas solo está lo de los niños. O sea, como tal, el cuidado de los niños. Si ellos ensuciaron algo, pues ordenarlo. Hacer como el laundry de los niños. Mantener el espacio de los niños como la zona de juegos o su cuarto bien y ya. O sea, no tenemos que ni lavar platos de la casa, ni organizar la casa, ni nada de solo. ¿Y no te dan ganas? Como a veces dices, no tengo nada que hacer, lo voy a hacer. O sea, de hecho sí me gusta porque, o sea, no sé, creo que pues obviamente si todos vivimos en la casa debemos ayudar. Y sí, de vez en cuando ayudo como, no sé, a organizar cosas o que yo lavo los platos de la cena, cosas así. Obviamente sí trato como de ayudar o que voy a organizar, no sé, tal espacio que vi desordenado y pues nadie lo ha ordenado. Yo trato de hacerlo, pero ya es como que me nace y es algo fácil, no es como que te están obligando que tú lo tienes que hacer, ¿no? De hecho, ellos son muy conscientes en eso. Y muchas veces me dicen, ay, pero ¿por qué hiciste esto? No lo tenías que hacer. Y yo, no, pues yo lo quise hacer y bueno. Sí. Sí te ha tocado una familia muy padre. Sí, muy no, es linda. que la verdad son muy lindos, o sea, a comparación de otras chicas que yo digo, wow, o sea, porque son así, pero sí, los míos son muy lindos, muy considerados. Y ahora que sigue con, bueno, obviamente 2 años más, bueno, 1 año y medio de esto, ¿cuál es tu meta principal ahorita aquí? Bueno, la principal, la que yo te digo, es mejorar 100%, o sea, mi inglés. O sea, no quiero, digamos, que, ay, sí, es que mi inglés debe ser perfecto. Pero entonces sí me voy a proponer que a la final de los 2 años ya por lo menos tener una conversación súper fluida en la que yo sí me pueda desenvolver sin miedo, hablar como con fluidez. Esa es mi meta, o sea, enfocarme 100% en el inglés y ya lo que pase, o sea, si decido quedarme o no, pues no sé. Y ya si me quedo como comenzar, o sea, tratar de ejercer o homologar lo que sea, o volverlo a estudiar, lo que yo estudié, que es auxiliar de vuelo. ¿Que serían flight attendant? Sí. Okay. O si no, ya, pues no sé, devolverme, es que no sé, estoy ahí en el medio, ¿qué me hago? va a llevar la vida. Exacto, sí. Aquí puedes, por ejemplo, usar el degree de flight attendant. Mi licencia, no, solo es válida en Colombia. Okay. Sí, entonces por eso digo, si me tocaría como volver a estudiar lo mismo otra vez, o hay como una manera de homologar ciertas cosas. Entonces sí me tocaría como averiguar primero. Sí, pues sí. Hay muchas aerolíneas, obviamente, que sería muy padre porque pues ya con el inglés ellos y el español pues te abre muchas puertas, yo creo. Entonces sí estaría padre que investigaras si pudieras ser contratada, ¿no? Exacto, sí. Y que te quedaras con una aerolínea porque el conocimiento ya lo tienes. Exacto, es que eso sería lo ideal, de hecho, pero pues entonces sí he escuchado, o sea, sí he escuchado como unos casos, pero sí que por lo general como que les toca volver a hacer como un curso intenso y pues sí es como algo costoso sacar aquí tu licencia, pero pues no, como te digo, no, nada es imposible. Entonces sí, sería como intentarlo. Pues sí, y ahorita te están pagando, entonces es como ser organizada y ahorrar y tratar de decir, bueno, tengo 1 año, voy a ahorrar y ya con ese dinero ya te puedes pagar la escuela en el futuro. Sí. O algo. Hay que ser como también muy ordenadas porque, bueno, esa es la otra, que a mí me encanta viajar, me encanta conocer, entonces a pesar de que, digamos, el sueldo que recibimos es como libre, pues porque no tienes literal gastos, sino pues todo te lo solventan tu familia anfitriona. Sí, o sea, si te quieres ir a pasear, el dinero se va así. Y pues también la idea es ahorrar para el futuro, si quieres hacer un cambio de estatus, lo que sea. Entonces sí. Pero pues por el momento, o sea, creo que yo con mis finanzas estoy bien, pues porque le estoy ayudando, de hecho, también mucho a mi familia. Entonces sí trato como que sí darme gusticos de vez en cuando, pero pues también tener ese balance de que estoy ayudando a mi familia económicamente y también que tengo que ahorrar para mí, pues para el futuro. Qué bien. Wow, ¿te alcanza para todo eso? Sí. Me tienes que dar unas clases de financiamiento. No, qué bueno, la verdad, porque uno no sé, uno cuando llega aquí se sorprende muchas cosas. Obviamente la vida no es más fácil, pero hay más comodidades y entonces es bonito que todavía te acuerdes de tu familia,
que digas, ellos me necesitan o yo los quiero ayudar. Exacto, sí. De hecho, yo me vine con esa mentalidad. O sea, aparte como que sí, que de la experiencia, que del inglés, yo venía también con ese propósito. Obviamente sé que, digamos, ahorita la economía en Colombia no está como tan bien y pues que aquí vas a ganar obviamente en dólares. Es una gran oportunidad para ayudar económicamente en mi casa. Entonces yo dije, obviamente, si lo puedo hacer, lo voy a hacer. ¿Cómo se compara el dólar con la moneda de Colombia? Es que la verdad no sabría exactamente cómo explicarte, pero pues, o sea, el peso colombiano está como que muy devaluado. Okay. Entonces, sí, digamos, un dólar son como 4.000 pesos colombianos. Okay. Entonces, sí, obviamente es como muy grande la diferencia. Entonces, así yo gané aquí, no gané mucho, pero pues, no sé, que envíe cierta cantidad, sí va a ser una buena cantidad en Colombia. Entonces, eso también es lo que ayuda. Oh, está muy bien. Por ejemplo, un boleto de avión, ¿como cuánto es? ¿Mucho dinero? Sí, o sea, pues para Colombia sí es como costoso, pero pues también eso es como otro beneficio que yo tuve, que ahorita en diciembre voy a ir a visitar a mi familia, pero pues porque mi familia me regaló como los boletos para que vaya a visitar a mi familia. Exacto, sí, entonces tampoco tuve que pensar en ese gasto. Pues porque sí quería, o sea, una de las reglas que tiene la agencia es que en el primer año puedes ir a pues a tu país de origen, pero ya en el segundo año no, esto es por cuestión como de la visa, entonces no puedes, en tu segundo año no puedes volver a tu país. Entonces dije, no, o sea, tengo que aprovechar este año pues porque sí quería ir, pero decía, pues bueno, o sea, estoy ahorrando, tal, no sé si ir. Cuando ellos me dijeron, no, te vamos a dar los boletos para que vayas en Navidad, estés con ellos, y yo, gracias, o sea, sí, la verdad es que cada vez me sorprenden más, sí. Sí, la verdad a mí también ya los quiero conocer. Sí, son súper lindos. ¿Qué vas a llevarte? Este podcast va a salir después, cuando regresen no van a saber qué vas a llevar, va a ser sorpresa. Exacto, es que estoy pensando pues porque obviamente los regalos para la Navidad, entonces estoy pensando, pero también está la posibilidad de quiero hacer un paseo familiar. Entonces estoy pensando en no tanto como regalos materiales, sino ir como todos a cierto lugar, a pasarla chévere, rico, reunirnos. Entonces, qué bien. Como regalarles como un paseo, que sé que también a ellos les encanta pasear, sé que les va a agradar mucho más que un regalo material. Sí, la verdad es que, bueno, tú estás muy jovencita para tener ese pensamiento, lo cual, qué padre, pero las experiencias son las que nos llevamos. Sí. Y como lo material viene y va. Exacto, y aquí también te vuelves muy en cuestión materialista porque todo es un poquito más accesible de tener, muy bonito, como vas, te compras todo el tiempo, pero tener esa esencia, esa idea está súper bien, como no les lleves nada. Mejor llévalos a algún lugar, estaría muy bonito. Sí. ¿Qué quieres traer? ¿Qué quieres traerte? Estoy pensando, estoy todavía pensándolo. No sé, es que quisiera traer tantas cosas, quisiera traer como cosas, comida, como mecato, cosas así. ¿Mecate? Mecato, son como, sí, como dulces, cosas así, o no sé, o ciertos implementos que aquí no encuentro como de la misma calidad que en Colombia, entonces también quisiera traer, no sé. Estoy pensando, sí, porque es que son muchas cosas que quisiera traer, pero pues sí, no puedo traer mucho también, entonces también lo tengo que pensar. Pues sí, pero ¿cuánto tiempo es el vuelo de aquí a Colombia? Son 10 horas. ¡Wow! ¿Directo o tienes que hacer escala? Tengo una escala como de 40 minutos en Atlanta, sí. ¡Wow! Súper, súper rápido. Sí. Pero el vuelo es súper largo. Sí. No hay vuelo directo. Sí hay vuelo, pues sí hay vuelos directos, pero pues por lo general, o sea, la mayoría tienen escalas. Entonces sí, estoy pensando que esa escala está súper corta, entonces me va a tocar correr. Sí, especialmente en Atlanta el aeropuerto es enorme, entonces sí hay que correrle. Sí, estoy pensando, sí. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? Me voy a quedar 12 días. ¡Oh, mucho! Sí. ¡Qué padre! Sí, de hecho, y también esa es, también ellos vuelven a ser lindos porque con el programa... bueno, algo no tan bueno es que al año solo tienes derecho a 15 días de vacaciones. Okay. Wow. Y ellos ya me habían dado 8 días de vacaciones. Ellos se fueron como a pasear
y yo también me fui a pasear para otro lugar, pero entonces yo como que solo tenía disponible, según el programa, solo 8 días más de vacaciones. Pero ellos me dijeron, no, o sea, está bien que te quedes más tiempo con tu familia, te vamos a dar 12 días más. Oh. Y yo, gracias. ¡Ay, qué padre! Sí, sí. Sí, sí, son muy buenos. Sí. Qué padre. Pues te deseo que te vaya súper bonito. Gracias. Cuando llegues allá, obviamente va a ser increíble poder ver a tu familia otra vez y poder compartirles todo lo que estás pasando. Exacto, sí, el reencuentro yo sé que va a ser súper chévere. Sí, porque no los has visto por 5 meses. Sí. Y luego ya vas a saber que de regreso pues te vas a tener que quedar. Y ojalá que a tu mami sí le den la visa. Sí, y sí. si tu papi también quiere, güey, todos tus hermanitos algún día, pues... Exacto, sí, es que esa es la cuestión, vengan. abrir puertas, hacer lo posible. Claro. Pues yo te quiero dar las gracias por atreverte a venir y darnos tu historia, contarnos. Antes de que nos vayamos, ¿cómo estás conservando tu alma latina viva, tu sol latino? La verdad, o sea, yo creo que esa esencia no se pierde o no hay que dejarla perder. Y yo soy una de las personas que me siento como muy orgullosa de quién soy, de mis raíces. Entonces, no sé, o sea, creo que es algo que no se deja morir nunca. O sea, siempre vas a tener tu esencia. Entonces sí, es algo que hay que conservarlo, obviamente, no perder ciertas costumbres, tradiciones, que porque aquí, digamos, no se expresa, no son de tal manera, no es que tú comiences a ser como ellos, sino siempre sé quién eres. O sea, entonces sí, creo que esa es la esencia que yo, o sea, siempre ser la persona que soy en cualquier lugar, no cambiar. Eso es lo más importante. Gracias. ¿Y qué consejo le das a otros chicos, chicas que quisieran venir como tú? Que se arriesguen, que no lo piensen tanto, que dejen el miedo porque el tiempo corre y a veces por pensar tanto las cosas, el tiempo se pasa y dices, nunca me arriesgué, nunca lo hice. Hay que arriesgarse, tomar riesgos para vivir nuevas cosas, nuevas experiencias. Sí, es lo que nos vamos a llevar. Exacto, eso sí. es lo que te hace, ¿no? Te llena de conocimiento. Sí, es verdad. Más que libros, más que cierto. videos en YouTube. Pero gracias por venir. Yo quiero darte un regalito. Oh. Yo desde chiquita he tenido diarios. Y soy de la antigüita. Pero este se llama Thoughts and Feelings. Entonces te quería dar este regalito. Oh, muchísimas gracias. Porque como latina que me vine acá y teniendo esa como digo, cultura de escribir en mi diario por mucho tiempo, cuando llegué acá fue lo que me sirvió mucho. Cuando tenía que sacar todos mis pensamientos, todos mis sentimientos, cositas que como ese día de tu examen de manejo que no pasaste, que lloraste y que a veces no puedes decirle a nadie o simplemente hay cosas que no quieres compartir o no puedes compartir, el diario me sirvió mucho y espero que si te sirve de a ti, que sea un espacio para ti, para que tú escribas todo lo que te está pasando, lo bueno, lo malo, que saques todo ahí, todo. Sí. Y ya cuando te vayas de regreso al país o te quedes aquí, regreses y leas y te acuerdes de tus inicios. Sí, muchísimas gracias. Sí, la verdad, es un regalo muy lindo, gracias. Espero que te guste. Yo sé que las generaciones ahora jóvenes todo lo hacen digital, pero hay una magia de papel y pluma y sentarte y estar así en tu cuarto y escribir es muy, como te sana mucho. Exacto, no, de hecho, o sea, lo estoy practicando últimamente porque también me lo recomendaron mucho y yo nunca lo hacía. Yo decía, pues, o sea, no soy tampoco que mucho que escribir lo que siento y nada de eso y, o sea, ha sido como terapéutico escribir todo lo que sientes, lo que te pasó y lo he practicado últimamente y me ha funcionado. Wow. Sí, entonces gracias, sí, lo valoro mucho. Y también hay una técnica, digamos, que se llama como, bueno, tienen muchos nombres, pero también puedes escribir como cosas que de plano te quieras deshacer de ellos o malos pensamientos, malos sentimientos y a veces puedes arrancar las hojas y quemarlas, ¿no? Es como un simbolismo de dejarlo ir y todo, pero realmente
el diario para mí ha sido sanador. Entonces yo espero que te ayude, que sea tu compañerito por estos 2 años. Ay, gracias. Y que te vaya súper bonito. Muchas gracias. Que los que nos están viendo, que ojalá que te contacten, que si saben más de comida colombiana, ingredientes colombianos, claro que sí. Que nos den sus secretos. Pero gracias por venir. Te de agradezco nada, es mucho. con gusto. Muchas gracias por invitarme. De nada. Y pues esto ya se acabó aquí. Muchísimas gracias por vernos, por escucharnos. Espero que tengan un lindo día y bueno, gracias otra vez. A ti. Nos vemos. Les mandamos besos, abrazos, saludos. Síganos, compartan el podcast y déjenos sus comentarios. Nosotros los vamos a leer. Besitos, se cuidan mucho. Bye. Y ya, se acabó. Gracias.